del tema de la seguridad. Veíamos unos reportajes sobre los operativos militares y policiales que se están realizando en todo el país. Pero primero quisiera empezar con un tema que también dio muchísimo de qué hablar. Estuvimos en un proceso electoral hasta hace algunas semanas y meses y la violencia se incrementó. En estos momentos parecería que ha disminuido. Efectivamente vivimos violencia política y fue quizás una especie de complot contra la seguridad lo que sucedió en los primeros meses de este 2025? Buenos días, doctora. Buenos días, María Mercedes. Buenos días. Y a quienes nos escuchan. No tengo o no tenemos, creo, elementos en ninguna parte del país para decir que el proceso político puede haber estado influenciando en la violencia que teníamos en los últimos meses. Pero sí hay indicios, recordemos hace 10 o 15 años cuando se decía que las FARC habían financiado a un candidato, después a otro candidato de la Revolución Ciudadana también hubo otros indicios, pero nunca se lo pudo comprobar. Pero sin embargo, lo que yo sé expresar es que en política en el Ecuador, al haber una falta de cultura política, todo se vale. Y es posible que por ganar las elecciones, es posible, es una posibilidad, haya habido una influencia no posiblemente de los políticos con los grupos delincuenciales, pero sí los grupos delincuenciales que están siendo afectados, decir, bueno, tenemos que lograr que este presidente que está poniendo mano dura no sea reelegido. Es posible. Sin embargo, sí ha crecido en estos últimos 3 meses, fuera de que el año pasado el bloque de seguridad logró bajar un 17% las muertes violentas. Y se ha incrementado desde mi punto de vista por otras aristas. Es posible que la producción de cerca de 300.000 hectáreas de cocaína, de hojas de coca que produce cocaína en Colombia, tenía que haber entrado a los Estados Unidos antes de que el presidente Trump inicie su periodo, porque él ya había dicho que iba a sellar las fronteras y todo ese proceso. Y eso, me imagino que esos grandes carteles de la droga que manejan a nuestros títeres, delincuentes comunes, les debe haber presionado para que inmediatamente lleguen hacia nuestros puertos y pueda ser, entre comillas, exportado. Puede ser una de esas posibilidades. Y, desde luego, hacer quedar mal el plan de Fénix del presidente para que, en el supuesto caso que hubiera ganado la otra candidata, a ver qué podrían ellos hacer. ¿Qué le parece el plan Fénix, general? Yo creo que el presidente, después de que el presidente Lasso decretó la muerte cruzada, como se lo dice comúnmente, le sorprendió a todo el sistema político del país. Porque inmediatamente entramos a elecciones. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral llamó rápidamente a elecciones. Y eso no permite que las estructuras orgánicas y políticas tengan una concepción, una planificación que les vaya a permitir un largo plazo. Y el presidente fue elegido ya, se hizo cargo el 23 de noviembre del año 2023 y se encontró con un problema. Y el problema hasta ahora no se lo soluciona porque estamos hablando de 3 amenazas a la seguridad nacional. El crimen organizado, que fundamentalmente está en el narcotráfico. La minería ilegal, estamos viendo los explosivos que se los captura, es para eso. Y estos actos terroristas. Entonces, el presidente llegó, tenía un problema, las arcas fiscales estaban sin recursos, había una situación en las cárceles, fue la toma del Canal 10 y decretó un conflicto armado interno, que creo que en la coyuntura es perfecto. ¿Por qué? Porque había que demostrarle y decirle al pueblo ecuatoriano y fundamentalmente a los terroristas que el Ecuador tiene mano dura. Eso lo inició el presidente Lasso en noviembre del 2022, si no estoy mal, cuando dijo, no negocio con las mafias, algo le deben haber propuesto, y la mano dura. De ahí nació la ley de uso legítimo de la fuerza, y el presidente hoy yo creo que lo ha puesto como una especie de política de Estado. No negociamos, tenemos la mano dura. Entonces el plan Fénix en la coyuntura ha logrado los objetivos, pero ya en este nuevo periodo, que ya es un horizonte de 4 años del presidente, yo creo que la situación y el plan de seguridad integral que creo que debe existir, debe cambiar hacia no solamente aplicar la fuerza, sino hacia eliminar las causas coyunturales, estructurales, al interior del país y al exterior del país si queremos tener un mejor futuro de seguridad. General, entonces, ¿continuar con un plan Fénix mejorado en el siguiente periodo o cambiarlo totalmente a partir del 25 de mayo? El plan Fénix, de lo que hemos visto, es mano dura y no negociar. Pero cuando hablamos de seguridad integral, que eso está en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, está en la Constitución, determina de que tenemos que involucrarnos todos los ecuatorianos, que el presidente ya no hay que dejarlo solo.
hay que buscar la cooperación interna inicialmente para que una vez consolidados, con un espíritu de fuerza todos, con una resiliencia fuerte de los 17 millones y medio de ecuatorianos, ahora sí buscar lo que está haciendo el presidente ahora en esta gira, buscar la cooperación internacional. Entonces yo creo que el Plan Fénix, que tenía la idea de aplicar el bloque de seguridad con mano dura, debe continuar, pero al mismo tiempo tienen que haber el apoyo correspondiente de estos organismos de apoyo a la seguridad. Estoy hablando de aduana, estoy hablando del SNAI, estoy hablando de la UAFE, estoy hablando de la justicia, de la fiscalía, porque si solamente dejamos el trabajo de policías y fuerzas armadas, es lo que nos están diciendo, que es una puerta batiente, por un lado entran y por otro salen. Y adicional a eso, tenemos que tener esos organismos e instituciones de acompañamiento para lograr la prevención en primer lugar. En segundo lugar, la neutralización de estos grupos delincuenciales y lograr una cultura de seguridad en el corto y el mediano plazo. Ese apoyo internacional regional se puede leer también con la visita del ministro de Defensa, el ministro del Interior a El Salvador, para tener más de cerca todos los temas de seguridad que se aplican en ese país, en El Salvador, e implementarlos también en nuestro país, o qué tipo de cooperación también se fue a buscar allá. ¿Cree que es posible implementarlos acá en el Ecuador? Desde luego, siempre en todo ambiente, en todo estudio, en toda profesión, se hace el estudio comparado de legislación comparada. Y en este caso, la experiencia, en este caso del Salvador, que de una u otra forma ha logrado pacificar al país, a pesar de que El Salvador es deporte en la provincia de Pichincha, y el pie de fuerza que tienen ellos es bastante grande. El pie de fuerza nuestro es pequeño, nuestras capacidades estratégicas están cortas, tenemos que irlas mejorando. El país es grande, el 70% de nuestra frontera al norte y al sur es selva. Eso amerita que aumentemos el pie de fuerza. Pero si alguien tiene ya la experiencia, ¿por qué no ir, conocer y ver si se la puede aplicar en el Ecuador? Desde luego que la doctrina de empleo de todas las profesiones en el Ecuador tiene una característica especial, porque tenemos una cosmovisión diferente, tenemos una cultura diferente. La situación que está viviendo el Ecuador en la zona 8, en las provincias de la costa, es diferente. Entonces tenemos que hacer el análisis, eso creo que lo ha logrado la visita, sé que también estuvieron en Israel, sí, y eso nos va a dar a nosotros los insumos para que en el análisis del alto nivel Consejo de Seguridad Pública del Estado se pueda determinar si es que es aplicable o no en el Ecuador. Mano dura sí aplican en El Salvador. En todas partes se aplica mano dura. Yo creo que la mano dura tiene que ser una especie de resiliencia del grupo y de la Fuerza Armada del Estado. Porque ¿quién está atacándolo al Estado? Si estamos hablando de una amenaza, estamos hablando de que le están afectando no al gobierno del presidente Noboa, nos están afectando a los 17 millones y medio de ecuatorianos. Y por lo tanto, todos los ecuatorianos tenemos que estar claros que tenemos que apoyarlo. Y aquí los derechos humanos, de una u otra forma, tenemos que comenzar a pensar cuál es el fin de la sociedad ecuatoriana. El bien común. Yo creo que delincuentes no deben haber más de unos 15,000, a pesar de que todos los días se captura unos 100 y aparecen 200 en la cola. Y esas son las causas que decía yo, coyunturales y estructurales. Pero sin embargo, la mayoría de ecuatorianos somos personas y hombres de bien y queremos el bien común. Entonces, si hay que aplicar la mano dura ante la amenaza, estamos viendo lo que acaban de presentar ustedes de la captura de armas. Esas armas no son para robar el carro, robar la casa, el celular, es para asesinar a ecuatorianos. Entonces tenemos que tener mano dura. Y en este caso, la cooperación internacional, que tiene que ser de Estado a Estado, es bienvenida. ¿Por qué, María Mercedes? Porque simplemente nuestra causa de nuestros males, desde mi punto de vista, es la corrupción. La falta de institucionalidad del país. Tenemos que fortalecer las instituciones. Eso me imagino que el señor presidente en el nuevo periodo, que ya tiene un horizonte de 4 años, lo va a presentar en el nuevo plan de seguridad integral que tenemos, en donde involucremos el fortalecimiento de las instituciones para que cada institución cumpla con su rol. Pero fuera de eso, ¿qué hacemos con las 300,000 hectáreas de hojas de coca que tiene Colombia? Cuando el presidente Petro, con respeto a Colombia, dice que a él no le preocupa la droga, le preocupa el petróleo, que es que daña causa más daño al ambiente, pero nos está afectando a nosotros. Entonces tenemos que buscar también la corresponsabilidad de Colombia, que ojalá pueda transferir esas hectáreas de coca en plantaciones de cacao, de café, de banano, Perú, Bolivia. También la corresponsabilidad de los países que demandan la droga.
Porque si hay una oferta y alguien lo demanda. Y esos países que están en Europa y Estados Unidos tienen que ser corresponsables y venir con el apoyo correspondiente. Y esos países en donde están los grandes carteles de la droga, que desde mi punto de vista manejan la estrategia del tráfico de drogas, de armas, de explosivos, de oro. Hemos visto que se capturó oro en una avioneta y así sucesivamente, también son corresponsables. Entonces, fuera de lo que estamos haciendo en el Ecuador, yo creo que tiene que haber una ofensiva internacional para lograr el apoyo de los estados. Ahora, con esta corresponsabilidad general, y sí, si se le pregunta a la gente en las calles, la mayoría van a estar de acuerdo en que se siga combatiendo a la delincuencia y el crimen organizado. Pero el problema, lo detallan muchos analistas, es en el aspecto judicial, porque conocemos de varios casos de personas que han cometido algún delito y los jueces los liberan, les dan habeas corpus y una serie de beneficios judiciales que según la policía también eso está obstaculizando el proceso, porque de hecho nosotros fuimos testigos como capturaban a una persona que llevaba en un año 3 veces detenida y seguía saliendo en libertad. ¿Se necesitan reformas urgentes y de qué tipo en la Constitución para poder enfrentar a estos problemas? Lautaro, por eso decía yo que no hay que dejarle al presidente solo, porque el Poder Ejecutivo es el que tiene la opción de actuar con Fuerzas Armadas y Policía. En el Consejo de Seguridad Pública del Estado participan, el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y después de que el Centro de Inteligencia Estratégica le dice, esta es la situación, estas son las preocupaciones de la policía, de las Fuerzas Armadas, del Estado, de los ciudadanos, yo creo que el presidente de la Corte debe decir, a ver, un ratito, yo voy a poner como prioridad que no puede ser una puerta batiente que por una puerta entran los delincuentes y por otra salen. Pero la Constitución, no recuerdo en qué artículo, como tú lo dices, que hay que hacer reformas, indica que una persona que ha cometido una inconducta ante la sociedad tiene que ser detenida. Tiene que conocer sus derechos, pero también tiene que conocer quién es el fiscal que le va a acusar y tiene que conocer cuál es el nombre del juez que le va a acusar. Si yo mañana caigo preso por alguna razón, nadie está exento, ¿quiénes me van a ayudar? Mi familia. Pero si yo soy parte de una estructura criminal y ya sé quién es el fiscal, cuál es el juez, cuando yo llego a la audiencia de juzgamiento, ya está cohesionado, ya está secuestrado, ya está corrompido o cualquier otra cosa. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Por eso es que es importante lo que yo decía, fortalecer las instituciones. En el mismo Consejo de Seguridad Pública del Estado participa la Asamblea. Claro. Hoy parece que el presidente va a tener mayoría. Entonces la Asamblea también tiene que poner prioridad. ¿Qué es lo que quiere el pueblo ecuatoriano? Las encuestas nos dicen trabajo, creo que eso lo está haciendo el presidente en la gira con los convenios, y seguridad. Entonces la Asamblea va a decir, a ver, enfoquémonos sobre esto. Enfoquémonos sobre la seguridad. ¿Qué leyes necesita el Estado para dar mejor seguridad? Pero esa misma Asamblea estaba retrasando el proceso, por ejemplo, para la eliminación de esta prohibición de las bases extranjeras que están aquí en el país. ¿Por qué el presidente Lazo decretó la muerte cruzada? Porque era imposible con esa asamblea que todo le ve mal. Y ahí hay una cosa que es interesante de lo que tú me preguntas, Lautaro, que yo creo que yo he hablado siempre de 3 niveles de inseguridad. La delincuencia común, que es la que más nos afecta y que nos tiene preocupados del robo de los celulares, de que nuestros hijos regresen al hogar sin novedad. La delincuencia, grupos organizados que están migrando de la delincuencia común al secuestro, a la extorsión, y que nos tienen asustados y tiene que haber una fuerte resiliencia. Hay ejemplos en otras partes del mundo, lo dice el informe del Banco Mundial, y el crimen organizado. Pero yo le quiero aumentar ahora otra, y que es la violencia política, no le hablemos de delincuencia. En este momento las elecciones determinaron que había dos bandos, la izquierda y la derecha, si lo podemos llamar así, y que muchas veces nos destruyó familias, amigos. En un pueblo pequeño, por ahí yo vi a 2 metros de distancia, en una puerta, la propaganda de un partido político y al otro del otro partido político. Entonces yo me preguntaba, en la mañana, ¿se saludan? Si son fanáticos, capaz que no se saludan. Ya se terminó, ya elegimos a un presidente, ya ganó la mayoría. Entonces volvamos a hacernos amigos. Ese tejido solitario. Y ahí viene lo que tú acabas de decir. Pues dejemos las banderías políticas de ese banafismo y esperemos y apoyemos las decisiones del presidente, que para eso lo elegimos. Porque si a él le va bien, nos va bien a todos. Pero si estamos poniéndole el pie, que no sale lo de las bases militares porque le damos largas para ver si gana mi candidato porque no me gusta. Pero eso es lo que quieren los ecuatorianos. Porque no es cuestión que la Asamblea va a decidir, Lautaro. Eso va a una consulta popular y los ecuatorianos diremos, sí queremos
o no queremos. Ya no sucedió con la consulta que hizo el expresidente Lasso, pero ahora es posible que ante la situación que veamos, digamos que sí. ¿Por qué oponernos? El bien común tiene que primar en los ecuatorianos y dejarnos de estar pensando de que ojalá le vaya mal, porque yo en 4 años voy a volver, pero son 4 años que hemos perdido, no perdamos generaciones. Hoy la generación de ecuatorianos tiene que hacer lo que yo digo. Nos dejaron en la indefensión por no haber hecho 20 años. Ojalá en 20 años no nos acusen a nosotros por no haber dicho o por no haber hecho lo que deberíamos haber hecho para que esa nueva generación tenga un mejor futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos, general. Buenos días. María Mercedes, muchas gracias, Lautaro. Lo único que yo siempre pido es el apoyo a las Fuerzas Armadas, que lo están haciendo muy bien. Yo creo que son muy profesionales, pero no son solos. Esto es una concepción de seguridad integral. Nos involucramos los 17 millones y medio de ecuatorianos. Palabras del general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad del Estado y experto en materia de seguridad. Con esto vamos a una pausa y retornamos porque ya tenemos al titular de la CENESID, César Vázquez, para hablar de las becas para estudiar inglés.